Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera comentar un versículo del Evangelio, a vino nuevo, odres nuevos, que me parece importante entenderlo según lo que nos dice pues, nuestra Santa Madre Iglesia y según hay que interpretarlo verdaderamente, me parece a mí, y eso es lo que quería comentar. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, después de la llamada a Leví y la comida en su casa. Él acababa de hacer el milagro de la curación de un paralítico y está todo el mundo admirado por cómo es Jesús, ¿no? Y entonces se acerca, dice, después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Pero ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Pero llegarán días en que se lleven al esposo, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie recorta una pieza de manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate el vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Bueno, pues a vino nuevo, odres nuevos. ¿Cuál es ese vino nuevo? El vino nuevo es la sangre de Cristo. El Señor en las bodas de Caná cambiaría el agua en vino, pero luego en la última cena cambiaría el vino en su sangre. El vino nuevo es la gracia de Dios alcanzada por Cristo y es recibir a Cristo y vivir esta vida nueva. Los odres nuevos son la vida nueva, nosotros que recibimos, ¿no? Esa vida nueva, es la vida en Cristo, es la vida en el Espíritu Santo. Isaías 45 dice, ¿puede el jarro rebelarse contra su hacedor? ¿La arcilla contra el alfarero? No puede rebelarse. Nosotros somos ese odre. Y a vino nuevo, es decir, a la venida de Cristo, nuestra recepción, nuestra alma, tiene que vivir para acoger ese mandamiento nuevo, esa ley nueva, ese vino nuevo que es Cristo. Y esto te hace vivir en verdadera alabanza. Me encanta en el mundo carismático cómo se anima a que la gente no solo alabe, sino que sea alabanza. Esto no es solo del mundo carismático. San Agustín ya lo decía, que nosotros tenemos que ser alabanza, no solo que hagamos alabanza. También me encanta que se anime a la madurez, de no estar pendiente de lo extraordinario, sino de una vida madura de los bautizados, vivir como verdaderamente hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que viven bajo el Espíritu de Dios, impulsados por el Espíritu de Dios, como diría San Pablo, encadenado al Espíritu. Y estos hijos de Dios tienen esa libertad de los hijos de Dios que les hace discernir los movimientos del Espíritu directamente, ¿no? Por supuesto, siempre bajo la obediencia a los pastores en la Iglesia y en ese sentido dejándose aconsejar. Y podría haber un peligro de un
pues es una especie de liderazgo infantilizador en el que parece que uno pues simplemente no reza las cosas, no piensa las cosas. Ese liderazgo puede ser por parte de sacerdotes o de laicos. Lo importante es que unos y otros obedezcamos a Cristo, porque solo si obedecemos a Dios podemos aconsejar verdaderamente. Por eso Jesús dirá: no llaméis Padre vuestro a nadie más que al Padre del cielo, no llaméis a nadie maestro más que a Cristo. Claro, solamente se puede ser padre o solamente se puede ser maestro si uno refiere al único Padre, que es el Padre eterno, o refiere al único maestro y a la única verdad, que es Cristo, ¿no? Y en ese sentido, pues todo verdadero maestro referirá a Cristo, y dejarse aconsejar será en madurez un acto de obediencia a Cristo y de verdadera libertad, ¿no? Y en este sentido es así. A veces me preocupa que, digamos que se desprestigien determinadas oraciones en favor de otras, ¿no? Y en ese sentido creo que nadie debe apropiarse de la unción. No, mira, es que este tipo de oración, estos modos carismáticos tienen unción y estos modos más tradicionales no tienen unción. Yo creo que lo católico es la y en ese sentido ver la diversidad y la riqueza que tiene la Iglesia y pues gozarse de todos esos matices donde Dios está actuando. El Espíritu Santo no se puede embotellar como el viento no se puede embotellar, y tenemos que aprender pues a descubrir la acción de Dios en todo. Y lo digo defendiendo, por ejemplo, como hace el Papa, la piedad popular. Una abuelita que pone una vela al Sagrado Corazón puede tener una unción del Espíritu Santo tremenda. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado, no? Aprobó las oposiciones su nieta por la vela de la abuela, y además, dándose cuenta que fue por eso, volvió a la fe y se convirtió. Yo he visto adoraciones nocturnas de abuelitos, de personas mayores o de no tan mayores, pues con una unción adorando ante el Santísimo. He visto rezar el Jesucito de mi vida con un cariño enorme, y la salve y el tantum ergo y a la vez los cantos de alabanza, todo con unción. Nadie desde fuera puede decir: mira, esos son los odres viejos, los odres nuevos, ¿no? Son otros modos, ¿no? Porque entonces ya nos estamos apropiando de la unción unos u otros, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy importante descubrir la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, donde esté. No solo está en los modos carismáticos, está en todo, en las devociones tradicionales. No hay por qué decir son cansinas, son los lugares comunes, son los lugares seguros, impropios de la vida en el Espíritu. Mire, el Señor le dice a Nicodemo: el Espíritu sopla donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y por eso, ya digo, puede ser que en una procesión del Cristo, del pueblo, en una procesión de la Virgen, haya una alabanza pública espectacular y se abra el cielo y se conviertan los corazones. Y por eso a mí me gusta mucho cómo el cardenal Raniero habla de la forma de actuar del Espíritu Santo fuera, dice él, de los canales institucionales de la gracia, ¿no? El bautismo en el Espíritu, ¿no? Y dice él: lo menciono aquí sin ninguna intención de proselitismo, solo para responder a la exhortación del Papa Francisco, que dirige a menudo, animando a hacer seminarios de vida en el Espíritu en las parroquias y en todos los lugares como una corriente de gracia, ¿no? Y entonces dice, ¿no?, que es verdad que en los seminarios se ve y se da esa acción de la gracia, pero dice él: es justo esperar que todos pasen por esta experiencia. Es la única manera posible de experimentar la gracia de un Pentecostés renovado deseado por el Concilio Vaticano II. Si por el bautismo en el Espíritu entendemos un cierto rito, un cierto contexto, debemos responder que no. Ciertamente no es la única manera de hacer una fuerte experiencia del Espíritu. Ha habido y hay innumerables cristianos que han tenido una experiencia análoga sin saber nada sobre el bautismo en el Espíritu, recibiendo un evidente aumento de gracia y una nueva unción del Espíritu después de un retiro, una reunión, una lectura. Incluso una tanda de ejercicios espirituales puede muy bien terminar con una invocación especial del Espíritu Santo si quien los guía lo ha experimentado y los participantes desean hacerlo. El secreto es decir una vez: ven Espíritu Santo, pero decirlo con todo mi corazón, como quien sabe que su invitación no caerá en el vacío, con una fe llena de verdadera esperanza.
Esto sí que tenemos que pedir, que todo sea avivado por el Espíritu Santo. Y en este sentido, la explicación pues preciosa de esto de el vino nuevo en el vaso nuevo. Es verdad que hace referencia a el mundo antiguo con sus usos penitenciales, las prácticas judías, ¿no? Pues el tema de no comer cerdo, el número de pasos, ¿no? Pues todas esas cosas que tenían como normas el lavado de los platos, ¿no? Pero el tema sobre todo es como que la ley es la que salva, ¿no? Y San Pablo dirá, la ley mata, ¿no? ¿Y él de qué está hablando? De la nueva ley que es el Espíritu Santo. Y dice Santo Tomás de Aquino que también la ley del Nuevo Testamento mataría si no conllevase la gracia del Espíritu Santo. Porque esa es la promesa, meteré mi ley en sus corazones, os daré mi espíritu y podréis vivir según mis mandamientos. Toda la promesa del Antiguo Testamento. Y esa sería la ley vieja, querer salvarse por el cumplimiento de las normas sin la gracia del Espíritu Santo. La vida nueva es vivir esa vida del Espíritu Santo, esa vida en Cristo, en la que Cristo nos ha ganado el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, reducir esa vida nueva a determinados modos, sean carismáticos o sean tradicionales, no, porque si no son los modos tradicionales no actúa el Espíritu Santo, no, porque si no son los modos carismáticos no actúa el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo tiene miles de modos, igual que cuando llueve la lluvia del cielo, en un sitio florecen margaritas y en otro rosas. La acción de la gracia es muy plural, es muy variada, y no hay que despreciar unas ni otras, sino aprender a descubrirlas y gozarse con ellas, no ser reduccionista. En ese sentido, Benedicto XVI, que es un conocedor de los padres, ¿no? Y los cita pues maravillosamente, cuando dice, mientras el novio esté con ellos, dice, ¿cómo van a ayunar mientras el novio esté con ellos? Ahí está una clave muy importante, que la vida nueva ya no es vivir del temor, sino del amor. Ya no vives por miedo al castigo, ya no vives por constricción, obligado por el temor, sino por enamoramiento. Cuando dice, mientras el novio está con ellos, explica el Papa Benedicto, al decir esto, Cristo revela su identidad de Mesías, novio de Israel, que vino para la boda con su pueblo. Los que lo reconocen y lo acogen con fe están de fiesta, pero deberá ser rechazado y asesinado precisamente por los suyos. En aquel momento, durante su pasión y muerte, llegará la hora del luto y del ayuno. Y va explicando, con el espíritu nuevo de quien ha encontrado a Jesús y en su misterio pascual el sentido de la vida y comprende que ahora todo debe referirse a Él. Esta era la actitud del apóstol San Pablo, quien afirmaba que había renunciado a todo para poder conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, hasta hacerse semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos, que dice el Papa Benedicto, que María Santísima, ¿no? Dice, como odre nuevo, recibió el vino nuevo, llevado por el Hijo a la boda mesiánica. Así la gracia que ella misma, con instinto de madre, había pedido para los esposos de Caná, la recibió antes que nadie al pie de la cruz, derramada del corazón traspasado del Hijo encarnado, del amor de Dios a la humanidad. Es hermosísimo entender esto del vino nuevo y los odres nuevos, como el Papa lo explica, y no tiene nada que ver con reducir los odres nuevos a determinados modos que en todos puede actuar el Espíritu, pero no andemos como señalando, esos no son modos del Espíritu. Mira, yo he visto de verdad personas en adoración con una fuerza, con un fuego del Espíritu tremendo, y a la vez uno podría estar en alabanza, que también tiene una efusión, una gracia de Dios tremenda, y a lo mejor podría estar pensando en otras cosas, ¿no? Por eso lo importante es vivir lo que los padres decían de la sobria ebriedad del Espíritu. Cuando San Pablo a los Efesios dice en el número 5:18, no os emborrachéis con vino, lo cual conduce al desenfreno, sino llenaos del Espíritu, conversando unos a otros con salmos, cantos, cánticos espirituales, cantando y diciendo himnos al Señor con todo vuestro corazón. Los padres de la Iglesia expresaron todo esto con la imagen evocadora de la sobria ebriedad. Y dice, aquellos que en Pentecostés confundieron a los apóstoles con borrachos,
Tenían razón, escribe San Cirilo de Jerusalén, solo se equivocaban al atribuir tal ebriedad al vino ordinario, mientras que se trataba del vino nuevo, exprimido de la vid verdadera, que es Cristo. Cristo es esa vida nueva, y nosotros tenemos que ser los odres nuevos que le reciben. Cristo tiene que ser el único Rey de nuestro corazón, y esto lleno del Espíritu Santo, como canta esta canción, que ahora se canta mucho en la alabanza, dice así: tú, el único Rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar, hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Así se canta en la alabanza, pero también podemos cantar: cantemos al amor de los amores. Cuánto gozo, cuántas lágrimas he visto yo con ese canto por las calles alabando al Señor. ¿Por qué hay que contraponer lo tradicional y lo carismático? Yo estoy totalmente en desacuerdo. Los odres nuevos no son modos nuevos. Los odres nuevos es la vida en Cristo. El cardenal Vanois tiene una explicación tan preciosa de estos odres nuevos cuando Jesús le dice a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. La nueva alianza implica vivir desde el corazón de Cristo, en el fuego del amor del Espíritu Santo hacia el Padre, diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, que decimos en la misa. Y dice este cardenal: para vivir en la nueva alianza hay que acoger el amor de Cristo, respetando el orden. Él nos amó primero. Jesús, a gritos y con lágrimas, ¿no?, su sangre hizo que descendiera el Espíritu Santo. Es impresionante cuando en el COVID teníamos esos aparatitos para medir el oxígeno en sangre, y si bajaba, pues te estabas ahogando, ¿no? Y ahí aprendimos que con la sangre nos llega la vida, con la sangre nos llega ese oxígeno, ¿no? La sangre es la sangre de Cristo, el oxígeno es el Espíritu Santo. Sin Él nos ahogamos, y entonces a gritos y con lágrimas consiguió impregnar la sangre del Espíritu y donarnos esa sangre y ese Espíritu, sangre y agua que es donados. Vivir de esa sangre y esa agua, nacer de nuevo, como le diría a Nicodemo, por el agua y el Espíritu, es lo que es el odre nuevo. Lo demás dependerá de modos, de circunstancias, y en ese sentido el católico es universal y acoge todos esos modos. Por eso me encanta cuando el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dice así, que quiero leeros lo que es una preciosidad: las formas propias de la religiosidad popular, dice en el número 90, son encarnadas porque han brotado de la encarnación de la fe cristiana en una cultura popular. Por eso mismo incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen rostros, son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas. Qué profundo me parece esto, igual que lo que dice en la Dilexit Nos respecto al corazón de Jesús. Es una espiritualidad encarnada, no como la espiritualidad New Age. Y dices, no, el corazón de Jesús es tradicional, por tanto es odre viejo, no es odre nuevo. No, perdona, no tiene nada que ver con eso. Por supuesto que es odre nuevo. O sea, Jesucristo te lleva a una intimidad corazón a corazón con Cristo. Y eso está lleno de la efusión del Espíritu. Dice en el número 122 el Papa Francisco: cada pueblo es creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico que un pueblo recrea permanentemente y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Cada porción del pueblo de Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Aquí toma importancia la piedad popular, dice el Papa Francisco, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo donde el Espíritu Santo es el agente principal. ¡Qué maravilla! Ven cómo está el Espíritu Santo actuando tremendamente con una fuerza inmensa. Y sigue el Papa diciendo, para entender esta realidad hace falta acercarse a ella
con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar sino amar. Solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del credo, o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor entrañable al Cristo crucificado. Quien ama al santo pueblo fiel de Dios no puede ver estas acciones solo como una búsqueda natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. ¡Qué maravilla el Papa! Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. En la piedad popular hay una efusión de la gracia. Por tanto, la piedad popular, los modos tradicionales, las oraciones sencillas del pueblo cristiano no son odres viejos, son odres nuevos, igual que puede ser la alabanza carismática, el rezo del rosario, una adoración diurna, perpetua o nocturna, una cofradía. Todo eso son modos que, si están llenos del Espíritu, realizan esa vida nueva. Y esto me parece muy importante. A vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo, la sangre de Cristo. Los odres nuevos, ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Vivir enamorados, no con el miedo, no constreñidos, sino con la libertad de los hijos, es decir, con la efusión del Espíritu, encadenados al Espíritu, dejándonos llevar por los distintos modos que pueda tener esta riqueza y diversidad que tiene nuestra Iglesia. Lo católico es el y. Vamos a pedirle a la Virgen María, que ella sí es el odre nuevo, que ha sabido arrancar del corazón de Cristo ese vino nuevo. Vamos a pedirle a ella que nos conceda vivir esto, a vino nuevo, odres nuevos. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.